Ok, Adri, entrando en tema, ¿qué está pasando en la educación de México? ¿Qué está pasando en nuestras casas? ¿Qué está pasando en nuestras escuelas? El panorama educativo en donde me desenvuelvo, he notado algunas situaciones que se han repetido ciclo escolar a ciclo escolar. Cada ciclo escolar es totalmente diferente, recibimos a niños con diferentes necesidades y bueno, ahorita con el avance tecnológico más. Y he notado tristemente, César, que hay un descuido hacia los niños. Hay abuelitos, hay tíos que se hacen cargo de ellos e incluso hay menores de edad, sus propios hermanos, que se hacen cargo de ellos. Y esta situación trae o acarrea más consecuencias porque son niños que también dentro de sus casas les proporcionan un celular, los ponen al frente de la televisión para deslindar mi responsabilidad de cuidarlos, incluso de jugar con ellos y se ha sustituido el amor y la atención hacia los niños. También este ciclo escolar iniciamos con la asignatura de formación cívica y ética, se retoma, ya existía, pero se retoma y esta vez viene con derechos humanos hacia los niños y uno de esos derechos es el derecho a que ellos elijan su sexualidad. Y si como papás no les damos esa orientación, esas pláticas, la escuela lo va a hacer a su modo, conforme nos están capacitando, porque la semana pasada, apenas el viernes y la anterior, hemos recibido convocatorias a cursos, a diplomados acerca de estos temas, cómo los vamos a transmitir, cómo los vamos a enseñar hacia nuestros niños. Por eso es importante que tú como papá estés al tanto del temario que ellos están recibiendo este ciclo escolar. También recuerdo que antes de que empezara toda esta pandemia se pegó un póster, a lo mejor tú lo viste, donde niños y niñas podían elegir el uniforme que quisieran llevar a la escuela. Entonces, se ha metido este tema de ideología de género de manera sutil a nuestras escuelas. Esta ideología no tiene bases científicas, no está comprobado, por eso es importante que tú constantemente revises el temario en las escuelas. Los niños también están siendo distraídos por un celular, una tablet, y en este celular pueden ver pornografía porque estamos expuestos a ella y los papás no supervisan lo que están viendo nuestros niños. Están siendo expuestos a pederastas, a pedófilos, a multitud de cosas que se desencadenan si no cuidamos a nuestros niños. Gracias, Adri. Y esta semana, bueno, un par de semanas atrás, se hizo una encuesta, Almis. Les agradecemos de antemano a aquellos que dieron respuesta a esta encuesta y creo que arrojó resultados muy interesantes en relación con los jóvenes. Y platícanos un poquito, Almis, ¿qué resultados, qué miraste en estas encuestas? Bueno, en estas encuestas arrojadas a nuestros jóvenes de la iglesia, también a otras iglesias cristianas, un 20% dice haber estado confundido en alguna etapa de su vida acerca de su género. De este 20%, la gran mayoría no lo comunicó con un papá, con un líder o con un amigo, solamente se lo quedó. También la mayoría de nosotros como cristianos pues tenemos amigos, conocidos o familiares que pertenecen a esta comunidad LGTB y de todos los que conocemos no sabemos cómo ayudarlos, no sabemos cómo tratarlos tampoco. Podemos irnos de extremo a extremo también en tratarlos. También algo interesante, y no porque sea el tema que los tengamos que alarmar, sino que es un resultado verídico, es acerca de la pornografía. De este porcentaje, de estos jóvenes que contestaron, nos comentan en las estadísticas
que detectan durante todo el día un 85 a 95% de imágenes pornográficas mientras están haciendo tarea, mientras están revisando sus redes sociales o incluso mientras van caminando en la calle. Esta es la problemática. Ahora, en la sesión de la mañana, la primera sesión, comentaste algo muy interesante. Y el comentario fue que ahora en nuestros tiempos no es que los jóvenes vayan y busquen pornografía. ¿Qué fue lo que comentaste? Bueno, actualmente y lamentablemente estamos expuestos de todas las edades a imágenes pornográficas, incluso cuando abrimos Netflix y una película o series. Anteriormente buscaban la pornografía en revistas y fuera de su casa, pero el día de hoy la pornografía nos busca a nosotros desde dentro de nuestra casa. Qué fuerte. Y también algo que me llamó la atención es este tema, una pregunta muy concreta, si cuando los jóvenes han tenido dudas en cuanto a su identidad, en el trayecto de la vida, en algún momento han tenido dudas y bueno, diste el porcentaje, el 20%, y ese 20% no se ha acercado a pedir ayuda. Se ha quedado con eso dentro de él, en su corazón. Y una pregunta también que me interesaría que toques es, si consideran que el ambiente social y las tendencias de moda afectan a los niños para decir, wow, creo que eso es normal. Sí, de hecho en esta encuesta también les preguntamos acerca de si creían como chavos que los influencers o que los famosos que apoyan este movimiento de la comunidad LGTB nos influencian a nosotros para confundirnos en nuestro género, y la mayoría contestó que sí. Casi el total dijeron sí, eso Sí. es una influencia. Bueno, ahora como padres, mira, tenemos esta información, pero también como padres sabemos que tenemos un problema y a veces ese problema ha pasado desapercibido y muchas veces no porque nosotros hayamos querido, sino circunstancias que vivimos nos han alejado de una manera muy sutil de lo importante. Nena. Así es, yo creo que hay que preguntarnos, papás, para tocar este punto, ¿en qué momento lo urgente se volvió una prioridad en nuestras vidas? ¿Que hemos descuidado verdaderamente lo que es importante, que son nuestros hijos? Y esto me habla de que nuestros hijos están teniendo padres ausentes. ¿Y a qué me refiero con esto? No significa que sea físico, que el padre esté físicamente ahí con él. Puede estar, pero pueden no estarlo a la vez. ¿Y a qué me refiero? A que están totalmente ausentes en el aspecto emocional, integral y espiritual de su hijo. Muchas veces estando presentes no desarrollamos una guía de mentor para ellos, de orientación, de factor de seguridad, de estabilidad, de protección, de amor. No fortalecemos vínculos seguros y efectivos a nuestros hijos. Y estas etapas en las que ellos van creciendo, lo ideal es que como padres estuviéramos ahí. Sin embargo, somos padres ausentes. Y a todo esto, como padres, yo quiero entender por qué llegamos a ser ausentes. Y me identifico, yo creo que muchos padres se van a identificar conmigo porque trabajamos, estamos cansados. Todos nuestros días hacemos un sinfín de cosas que nos afanamos. Estamos cansados porque tenemos que ir diariamente a buscar el alimento para nuestra casa. Nos enfocamos en que hay que pagar colegiaturas. Nos enfocamos a que hay que hacer los sinfines de quehaceres en las casas, que como amas de casa sabemos, no acaban, es infinito. Vamos al mercado
y no alcanza el dinero. Entonces, ¿qué sucede? Pues te empiezas a preocupar, empiezas a ver otras alternativas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hago para tener más recursos económicos? ¿Está algo mal en nuestra economía en casa? Y por si fuera poco, añádele problemas de salud, ¿no? Que hay problemas de salud, que el esposo se enfermó, que el hijo. Ahorita estamos en una situación de pandemia y entiendo que a veces como padres nos estemos afligiendo. Ahora, por si fuera poco, porque los padres somos bien complicados, tenemos problemas con nuestros esposos, con nuestras esposas. Y en lugar de ser un factor de seguridad para nuestros niños, lo que ellos están viendo es guerra de poderes, ¿no? Hay perros y gatos peleando, ¿no? Prácticamente. Se oye feo, pero es así. Y por si fuera poco también, a veces somos padres solteros, madres solteras. ¡Wow! Esto me habla de una gran complicación. Todo esto que enfrentamos como padres hace que nos desenfoquemos de lo que realmente nos debería de importar, que son nuestros hijos. Porque cuando nuestros hijos se acercan para jugar, para platicar, para exponerte lo que hicieron, si tienen alguna duda en su tarea, ¿qué es lo que pasa? Tú ya con tus afanes que viviste durante todo el día, estás tan cansado que lo que menos quieres hacer es sentarte a realizar tareas, a mandar evidencias, ¿no? En la escuela que nos están pidiendo. ¿Y qué quieres? Llegar, tomarte tu cafecito, prender la tele, desconectarte totalmente. ¿Sabes qué, hijo? Ahí tienes tu tableta, ahí tienes tu celular, y dejamos que nuestros hijos estén ahí enfocados en la tableta, permitiéndole que se les seque el cerebro para que no nos den lata. ¿A poco no? Eso es lo que nos sucede. ¿Saben? Y si entendiéramos que eso es realmente un peligro, nuestra ausencia, nuestra falta de atención a nuestros hijos, porque ellos están siendo vulnerables a la pornografía, al suicidio, a la depresión, a la ansiedad, disminuyen su rendimiento escolar, dejan sus estudios, tienen vulnerabilidad a caer en adicciones o vicios, problemas emocionales y de conducta por falta de cariño que nosotros como padres no les damos. Nuestros hijos crecen en resentimientos, se vuelven inseguros, en baja autoestima, presentan problemas mentales, su mente empieza a tener trastornos de personalidad. Sí, es ahí como que, ay, ¿qué seré? ¿Seré hombre? ¿Seré mujer? ¿Seré un gato? ¿Qué seré yo, no? De verdad, eso es algo que pasa. Nosotros trabajamos con jóvenes y con niños y es algo que hemos detectado. Continuamente tienen un vacío interior, todo el tiempo se sienten solos. Se pueden hacer adultos dependientes. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que en un futuro, cuando son adolescentes y jóvenes, buscan tapar ese vacío que sienten y por lo tanto van en busca de relaciones enfermizas que los cuiden, que les amen. ¿Por qué? Porque como padres no les dimos esa protección a tiempo. Creo que es importante tener claridad en la problemática que encontramos en nuestra sociedad y muchas veces en familia. ¿Sabes? Hay un principio y cuando Jesús se acercaba con una persona enferma, con un ciego, Jesús le decía, ¿qué quieres que te haga? O sea, es evidente, estoy ciego, necesito ver, ¿verdad? Cuando Jesús se acercaba con un paralítico, ¿qué quieres que te haga? Porque hay que tener claridad cuál es el problema en el que nos encontramos. Lo peor que podemos hacer como padres es negar, eso no va a pasar en casa, eso no va a pasar a mí. Y sabes una cosa, por cierto, tienes que mirar la plática del día jueves, 10 errores que cometemos como padres, y ahí está ese punto. Y cuando decimos, no, es que eso no va a pasar a mí, no, eso, ya estoy curado de eso. Aguas. Necesitamos tener claridad y conciencia de lo que estamos viviendo. Y sabes, también es importante entender que esos problemas no los vamos a resolver solos. Y me anima lo que la palabra de Dios dice. En Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará, no temas ni te intimides. Eso nos debe de animar, iglesia, familia, tú que estás ahí, eso nos debe de animar. Deuteronomio 21 dice, cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carro y pueblos más numerosos que tú,
Volteas y dices, no, espérate, me la estás pintando rudísimo. O sea, los mando, no los mando a la escuela, los conecto, no los conecto al internet, los mando, no los mando a la calle. ¿Qué onda? Dice el Señor, no tengas temor de ello, porque el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud, del lugar del pecado, si Él ya te redimió con su sangre, dice, yo prometo, voy a estar contigo. Iglesia, eso nos debe de animar, pero también nos debe de decir, ok, si Él ya lo está haciendo, si Él fue al frente de nosotros, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Ah? ¿Qué tengo que hacer como papá? Y yo creo que en la educación hay esperanza. Yo creo que para nuestros hijos en las escuelas hay esperanza. Por cierto, algo que no comentamos. Jóvenes, hoy necesitamos que te prepares. Porque hoy necesitamos en las escuelas educadores con temor de Dios. Hoy necesitamos en las escuelas maestros, directores, coordinadores académicos que tengan temor de Dios. Necesitas prepararte. Algo que me encanta de Jesús, que es el mejor ejemplo que podemos tener, es que Él dignificó a los niños. Jesús entró en escena en esta tierra desde el vientre de su mamá, dándole mucha importancia a cada etapa de nuestra vida, a la niñez, qué tan importante es. Y Jesús amó y también vio a los niños de una manera muy especial, y eso quiere el Señor que nosotros hagamos. Ahí donde tú estás, ahí en casita, piensa en algún niño, en un sobrino, en tu nieto, en tu hijo, y empecemos a ver a nuestros niños con los ojos de Dios, amándolos y viéndolos de una manera muy especial. La Biblia nos enseña que los niños son una herencia por parte de Dios, y en el Salmo 127:3 dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Dios mira a los niños de una manera muy especial. También nos enseña a cuidar de ellos con responsabilidad y con amor. En Marcos 9:37 dice, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Me encanta que el Señor también puso a los niños como modelos para nosotros, modelos de pureza, modelos de simplicidad y ternura. Y como iglesia que hemos puesto nuestra fe en Jesús, también debemos ver a los niños de esa manera, y estamos en una posición estratégica. Como lo dijo César, también, joven, yo te animo a que termines una carrera para que Dios te coloque en una posición estratégica. La posición en una batalla es importante. Y en esta posición en la que estás como papá, en la que estamos como maestros, podemos bendecir y servir y ayudar a nuestros niños. Pero en ocasiones el área infantil se ve minimizada. Entonces, Dios nos está llevando a tiempos de gracia, tiempos nuevos en donde veamos a los niños como Él los ve. Quiero darte algunas acciones firmes, acciones prácticas a ti, papá, que nos ves ahí en casita, y quiero empezar con este ejemplo de ejemplos que es Jesús. En Lucas 2:52 dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Una niñez saludable, una niñez sana, tiene un crecimiento integral, física, espiritual, social, emocionalmente y académicamente. Te quiero invitar a que le demos esa importancia a su crecimiento espiritual de nuestros niños, a su crecimiento integral. No le demos mayor peso a lo académico. Créeme que yo te entiendo que actualmente tienes que estar enviando fotos, videos, evidencias que los maestros estamos solicitando. Yo recibo de 33 niños diario, ¿no? El fin de semana voy descargando 700 fotos menos los videos, ¿no? Entonces comprendo esta parte,
en la que estamos saturados de actividades, el tiempo se hace chiquito y algo que he aprendido también es que no le pidamos a Dios que nos dé más tiempo. Mejor ordenemos nuestro tiempo, organicemos nuestro tiempo, levántate temprano, dales de desayunar y empieza sus actividades, pero antes de eso, ora con ellos. No le des mayor peso a lo académico y a lo espiritual menos, ¿sale? Es importante. Jesús creció de manera integral. También procura cuidarlos con responsabilidad y amor, estando al pendiente de los temas que están recibiendo, estando al pendiente de también tratar estos temas de sexualidad. A veces decimos que es el tema más difícil sentarlo y hablarle, pero pensamos en que es el acto de sexualidad y no es así. Puedes empezar con lo básico, hablándoles de las partes de su cuerpo tal cual. Y vuelvo a repetir, si no viste el día jueves los 10 errores que cometen los padres ante el abuso sexual, velo cuantas veces sea necesario para prevenir, para evitar. Entonces, háblales directamente de acuerdo a su edad, palabras que ellos puedan comprender. Hay que bajarnos a su nivel y hazlos participar de las actividades de la iglesia infantil. Hay varias actividades que a pesar de la distancia estamos teniendo, devocionales los días sábados, tratando precisamente también estos temas de identidad. Involúcralos en las actividades de la iglesia infantil, los domingos con sus clases de Sion Kids, conéctalos. Ellos no lo pueden hacer, hay niños que no lo pueden hacer, necesitan tus manos, necesitan tu ayuda. Y todo lo que tu hijo aprenda en su niñez es de la etapa de formación de 0 a 15 años. Todo lo que podamos aprender es en esta etapa. Y así, si tu niño empieza a conocer más de la palabra de Dios, va a llegar a la edad en donde él tenga que decidir, y qué mejor que decida seguir a Jesús. Pero es tan importante tu guía, y también exponlo a la palabra de Dios. Quiero terminar con el Salmo 119, 105, dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Exponlo a la palabra de Dios. Adri, algo práctico que me encantaría que le compartieras, yo soy papá y de repente llegan mis hijas con tareas que yo sé que las van a involucrar en asuntos en los cuales yo no estoy de acuerdo. Y como padre digo, ¿qué hago? ¿Las saco de esa clase o qué hago? Adri, a veces nos da miedo accionar como padres. ¿Qué nos recomiendas tú siendo maestra? Ciertamente, pues no estamos en una burbuja, ¿verdad? No podemos decir no a estos temas. Son temas que incluso a los maestros nos están capacitando para darlos, como es ideología de género. Y entonces yo te puedo recomendar que puedes pedirle otras opciones a su maestra, a su maestro, acerca de estos temas que van en contra de los principios bíblicos, que van en contra de la palabra de Dios y del diseño original de Dios. Puedes pedirle otras actividades a los maestros, no los podemos reprobar. Yo tengo el conocimiento de lo que se enseña a nivel básico y no los podemos reprobar. En este tiempo de pandemia tenemos esa indicación por parte de las autoridades educativas, entonces pide otras opciones. Recuerdo que estando en la universidad una maestra me pidió hacer una máscara de Día de Muertos. Entonces yo me opuse, ¿no?, a esa actividad. Yo le dije, sabe que yo soy cristiana, yo no quiero involucrarme en esa actividad, deme otra actividad. Y ella me decía, ¿y entonces cómo le vas a hacer cuando seas maestra, no? Y ¿sabes qué? Dios respalda. Y a mí me ha respaldado por 5 años y medio. Nunca he estado a cargo de este evento en mi escuela, y en la escuela también tenemos esta libertad en México de religión, de creencia. Entonces, sin miedo, oponte a estas actividades, a estas ideologías,
pero pide otras opciones. Gracias a Dios por esa libertad que aún tenemos en nuestro México, y es importante que conozcamos qué beneficios tenemos nosotros como mexicanos, y esta es una. Así es que no tengas miedo, tampoco es de no lo voy a hacer, ¿verdad? Como dice, pide otra opción, ¿sale? No puedo presentarme en esto, pero vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Alma, creo que los jóvenes tienen un potencial increíble en Jesucristo. Y creo que en Jesucristo la generación que hoy se está levantando está marcando una pauta, como Daniel, ¿verdad? Así es. De hecho, para poder continuar, yo les quiero decir que la iglesia es el lugar correcto para hablar sobre sexualidad con la pureza con la que la creó Dios. Entonces, como dijo Adri, como dice César y Laura, que están al frente también de jóvenes, es importante que los acerquemos a la palabra de Dios, a la revelación del Espíritu Santo, y puedan entender la dificultad de nuestros tiempos y lo que falta por vivir como chavos. Ahora, acerca de la ideología de género, César, yo tuve un amigo en la preparatoria que después de un año, él es demasiado inteligente, actualmente es profesor a nivel básico, y él me confiesa al año que es gay. Entonces, mi intención por ayudarlo es investigar acerca de este tema en una materia que es investigación, ¿qué? Estrategias de investigación. Armé un equipo y quisieran o no quisieran, los involucré en investigar este tema, que finalmente yo terminé investigando todo, por la importancia que yo quería darle a mi amigo, por la importancia de saber cómo ayudarlo. Sigo orando por él. Yo te animo a que te empoderes con el Espíritu Santo y puedas ser una vida donde los demás puedan leer la palabra de Dios a través de ti, y que puedas decirle al Espíritu Santo que te empodere para poder ayudar a un amigo, a un conocido, a tu familia. Y yo no sé, muchos conocemos a personas que están en esta área, ¿no? Y en cuanto a pornografía, te quiero decir de primera parte, la pornografía mata el amor, quita toda sensación o sentimiento real y verdadero acerca de una persona, convirtiéndola a objeto. Entonces, yo sé que este tema es difícil, es complicado para nosotros como iglesia y lo que nos están escuchando, pero quiero decirte que la sangre de Dios, la sangre de Jesús derramada en la cruz es suficiente y tiene suficiente gracia para podernos liberar de toda esclavitud que podamos estar viviendo en nuestra vida. El poder de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y para terminar, te quiero leer esta parte de la Biblia. En Romanos 3, 23 al 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Todos pecamos, dice aquí la Escritura. Unos batallan con unas cosas, otros batallamos con otras cosas, pero la sangre de Jesucristo es suficiente para limpiar todo pecado. Amén. Nena, por favor, ayúdanos como padres. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios? Así es, yo creo que como padres tenemos una gran labor, una gran misión. Dice que herencia de Jehová son nuestros hijos, y creo que la misión de cada padre es cuidar esa herencia que depositó en nuestras manos. 1 Timoteo 5:8 dice: aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente a los de su propia casa, han negado la fe y son peor que los incrédulos. Yo creo que nosotros no tenemos que ser incrédulos. Somos hijos de Dios y yo creo que hay que obedecer estos mandatos que nuestro Padre Celestial nos da. Ahora, dentro de todo esto que nos agobia como padres, sería muy tonto que yo te dijera deja de trabajar y dedícate ya con tus hijos, ¿no? Tenemos que proveerles, pero no nos desenfoquemos. Tenemos que organizarnos, como decías tú bien, Adri. Tenemos que organizar nuestros tiempos
de tal manera dedicarle la debida atención a nuestros hijos y jóvenes. No nada más son niños chiquitos, son jóvenes también. En Mateo 11:28 nos enseña la palabra de Dios: vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, estresados, preocupados, y yo los haré descansar. ¿Sabes qué, papá? Tú y yo necesitamos correr a la fuente, que es Jesucristo, y fortalecernos en Él. Filipenses 4:6 dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Hay 3 puntos importantes que nos habla este versículo. Es ora, pídele a Dios todo lo que necesitas. ¿Sabes? ¿Quién mejor que nuestro Padre sabe nuestras necesidades? Acércate con Él, desahógate con Él y Él te va a proveer. Y en tercer lugar, sé agradecido. Algo que yo he aprendido es a ser agradecido. El ser agradecido abre puertas de bendición en tu casa, en tu familia, en tus trabajos. Abre puertas de bendición. Agradece por lo que tienes. Agradece porque tienes a tu esposo, a tu hijo, a tu esposa. Tienes un hogar, tienes que comer. ¿Cuántas personas no tienen eso que tú tienes? Y sabes, tenemos que ser agradecidos. Aprendamos a descansar en nuestro Dios, querido hermano, querida hermana. Respiramos su presencia. Busquémoslo en Dios, en oración a nuestro Señor. Qué importante es que antes de iniciar nuestra jornada del día a día, ya sea trabajos, escuelas, etcétera, etcétera, busca a Dios, ¿ok? Y rápidamente quiero darte puntos prácticos. La Biblia nos enseña que nuestros hijos son como flechas en manos de guerreros valientes y tenemos que darles esa dirección, ¿ok? Tenemos que darles esa guianza. Proverbios 22:6 nos dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Ten comunicación con tus hijos, adviérteles sobre los peligros que enfrenta y conforme a las escrituras qué es lo que deben de hacer. Es importante que les remarques la palabra de Dios. Y por último, y con esto cierro, quizás tengas hijos que ya son mayores, que han descarriado sus vidas. Pero sabes, déjame darte una buena noticia, que en Jesucristo siempre va a haber solución. Así es. ¿Ok? Hay un personaje que se llama Job. Te invito a que lo leas. Job dice que fue un hombre muy trabajador, seguramente como tú y como yo tenía muchas cosas que hacer, pero dice que todos los días levantaba un altar de oración por su hijo. Intercede por tu hijo y verás cómo Dios hará su obra perfecta y lo traerá a sus caminos. Pídele que lo guarde, que lo proteja, que lo rescate. Para Jesucristo no hay impedimentos. Para Jesucristo siempre hay solución. Wow. Así es, papá, mamá. Anímate en Jesucristo. Levanta un altar de oración y vamos hacia adelante. Y quiero terminar esto práctico también. Fíjate que somos padres y es bien difícil poder darle tiempo a nuestros hijos. Sobre todo cuando venimos del trabajo y con todo el estrés, como ya lo comentamos, es bien difícil. Pero necesitamos darnos ese tiempo. Y a veces necesitas darte unos 5 minutitos. Cuando viene tu hijo, tu hija corriendo hacia ti, recíbelo con un abrazo. Dale un beso. Y todos los días no dejes de decir lo mucho que lo amas, lo mucho que es importante para ti. Papá, tú que estás ahí, ahora mismo voltea y dile cuánto te amo. Y qué importante eres para mí. ¿Sabes algo que nos encanta hacer en casa? Es sentarnos con nuestras hijas y todos los días les digo: te amo, te quiero, qué guapa estás, eres hermosa. Y de repente nos damos oportunidad y decirle: cuando tú ibas a nacer, y ella se emociona y sus ojitos se ponen así: platícame cómo fue ese momento. Y les platico cómo lo recibimos con amor, con cariño, y ellas, wow, se desbordan en gratitud. ¿Sabes? Fomenta en tus hijos ese amor y toma tiempo con ellos, por favor. Ora. Pero algo que me encantó que platicamos en la semana, una palabra: oración, una oración, pero también dale acción. Dale acción. Todo lo que estás escuchando, por favor, ponle atención y hagamos algo. Chicas,
Empezamos con una pregunta al arranque. ¿Quién lo va a hacer? Déjame decirte algo increíble. Tú piensas que tú vas a dar el primer paso, pero alguien ya dio el primer paso por tu familia y por tu vida. Fue Jesucristo. Jesucristo ya dio el primer paso. Jesucristo ya venció. ¡Aleluya! La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, ideologías satánicas. Pero dice la Biblia, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo ya va adelante. Mientras los demás están haciendo estrategias para desviar a nuestros hijos, Jesucristo ya tomó el lugar. Pero ahora, ¿qué vas a hacer? Seamos prácticos. Acércate con tus hijos y abrázalos. Y por último, esta no es una tarea para dejársela. Adri, qué buena onda que te estás preparando, chido. Ahí te dejo a mis hijas. Alma, qué buena onda con los jóvenes. Jóvenes, ya lo escucharon, es su bronca. De aquí para adelante, si lo que mires es tu tema. Tampoco le podemos decir, papá, toma tu lugar, hazte cargo de tus hijos. Necesitamos trabajar en equipo. Alma, nuestros pastores nos han bendecido y nos han dicho, esta es la estrategia.